Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo de Asociación Transpacífico es conocido por las siglas TPP, que provienen de su nombre en inglés, Trans-Pacific Partnership. El Acuerdo Transpacífico tiene como objetivo la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región Asia-Pacífico. México ingresó a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico en el año 2012. Los estados parte de TPP son Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Estados Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, México, Canadá y Japón. Las negociaciones de este tratado internacional han sido mantenidas en secreto a los ciudadanos. Al menos 4 filtraciones de información sobre las negociaciones del TPP han ocurrido a través de la página Wikileaks. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Priscila. Ya esos son los datos que nos ayudan a entender la magnitud de este tratado comercial. Pero tú nos decías, y por aquí quiero regresar, Ulises, nos decías que a ti te gusta decir que es un tratado con asteroides, dices, ¿no? ¿Esteroides o asteroides? Ya no sé. Esteroides, ni siquiera asteroides. Yo pensé que era, digamos, la idea esta de una constelación de tratados en paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Es decir, ya nos adelantabas que se trata de un tratado que va mucho más allá de los intercambios estrictamente comerciales. Bueno, pues valdría la pena que nos ayuden a entender en qué otros ámbitos temáticos se despliega la agenda de estas negociaciones. Mira, estas negociaciones, el TPP son 29 capítulos, se está trabajando con 21 grupos de trabajo y hay nuevos temas, los llamados nuevos temas que incluye compras de gobierno, competencia, esta propiedad intelectual que es muy importante, empleo, medio ambiente, empleo también, sí, estándares laborales, medio ambiente y lo que se suele llamar también temas horizontales, que incluye, bueno, transparencia, el desarrollo, las pymes, que es algo muy importante que se está recuperando ahorita, competitividad coherente también. Hay varios temas que, todos estos temas sobrepasan el simple punto de apertura de mercados y disminución de aranceles. Ahora, desde esta perspectiva, no sé, Arturo, porque yo sé que tienes una observación crítica al respecto, podríamos decir que es un tratado que abarca temas del siglo XXI, ¿no? Porque esta es, digamos, una agenda temática que, que está en sintonía con los grandes temas del momento que estamos viviendo. No, yo te diría que seguimos anclados en el paradigma del siglo XX. ¿Por qué? O sea, la propuesta es, y por eso regreso a lo geopolítico, porque para entender la intencionalidad, aquí lo que hay es una oferta de posicionamiento o reposicionamiento de la economía y de las fortalezas de Estados Unidos en este choque que está teniendo de civilizaciones, de áreas, de zonas y de economías que está teniendo con Asia, ¿no? Es evidente que la parte... El protagonista sigue siendo Estados Unidos. Es que de ahí parte la iniciativa y de ahí parte la intencionalidad y de ahí está partiendo la mayoría de las líneas más importantes del tratado. Entonces, si nosotros aceptamos eso, ¿sí? De que en verdad hay un choque de economías, hay un choque de áreas, de zonas, entonces vemos con más claridad que lo que intenta Estados Unidos bajo una figura de TLC que no es nada nueva, ¿sí? Es una figura de los 60, ¿sí? Entonces, que bajo esa misma figura lo que hace es un escalamiento porque en la figura anterior ya está integrado el aspecto agrícola, ¿sí? Que por cierto, después valdría la pena regresar a ese tema y ver los cuestionamientos de libre comercio que tiene todo ese sector en materia de negociación en la propia OMC. Pero digamos que ya está, en la parte industrial, digamos que también ya hubo toda una baja de aranceles a nivel mundial y el intercambio, más o menos, algunas excepciones de otros países, está dada. E incluso, como te decía yo, la unidad de negocio global, como se ha estado repartiendo, se ha ido a la industria y la manufactura después del famoso discurso de Daniel Bell del mundo postindustrial, que fue una equivocación y que ahora sería otro tema que valdría la pena tocar por la profundidad que tiene, se pasa y se traslada
como te decía yo, el 70%, más del 70% a los países de Asia-Pacífico, pero pues China ya es el principal país de producción industrial, ya rebasó a Estados Unidos a partir del 2010. Entonces, si bajo ese esquema de negocio ya hoy está, digamos que las reglas dadas, faltaba el de servicios, que esa es la parte nueva. Tú dirías, si me dejas son nuevos aclarar. temas en un paradigma viejo, digamos. Pero es un nuevo tema que se maneja bajo el mismo esquema y la misma filosofía, el mismo espíritu, que es ese punto por la permanencia de esa intencionalidad. Porque no es que sea un manejo nuevo y lo que se tiene es que es una apertura del sector, para que se entienda de una manera muy sencilla, al mundo, pero al mismo tiempo con la sobreprotección interna de ese mismo sector. O sea, ¿por qué? Primero es bajar las barreras nacionales al intercambio de servicios que no estaba dada. Y segundo, meto toda una nueva normativa de propiedad industrial, ¿sí? Fuerte, draconiana, para proteger la misma propiedad intelectual, que hoy está posesionada principalmente en Estados Unidos. Caso de México, ¿dónde está la propiedad industrial que nosotros queremos proteger? No tenemos. Y los países de Asia-Pacífico, desde luego, tienen infinitamente menos en relación a Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esto? Nada más para darle vuelta al asunto con una pregunta adicional. Es decir, esto del paradigma del siglo XX, quizá con temas del siglo XXI. Pero un tema, Ulises, que me hace ruido y lo quiero plantear, y probablemente dirán que me perdí una parte del debate. Decía al inicio Arturo Oropeza, y tú coincidiste con él, en que de alguna manera estamos viviendo un desplazamiento de ejes desde Occidente hacia Oriente. Y sin embargo, el actor principal sigue siendo Estados Unidos. ¿Cómo explicar esto? Es decir, ¿dónde ubicamos en este eje a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, desde principios de la posguerra, Estados Unidos se ha erigido como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y el motor de la economía ha estado orbitando alrededor de los Estados Unidos. Ahora, digamos, en el modelo inclinado hacia el eje occidental, digamos, el eje y occidental. ahora volvería a aparecer como actor protagónico en este nuevo desplazamiento. Sí, lo que pasa es que también, mira, a partir del año 2008, esto no es del presidente Barack Obama, esto es de un poco antes, del presidente George Bush hijo, donde se empezó a evaluar la necesidad de redirigir todo el crecimiento económico de los Estados Unidos con base en su expansión comercial en la región de Asia-Pacífico. La supremacía militar y política de los Estados Unidos, esta tesis del excepcionalismo estadounidense, se basa en mantener bases militares en la región de Asia-Pacífico, en abrir el comercio en la región de Asia-Pacífico, en rediseñar sus estrategias de alianzas militares y comerciales con socios de la región del Índico, Asia y Pacífico, que incluye a la India. Y bueno, es en esta tendencia que ya tiene casi 10 años, en la que México se está insertando. México está muy pegado realmente a los proyectos hemisféricos y transhemisféricos de los Estados Unidos. ¿México tendría alternativas por sí solo a este, digamos, involucramiento por inercia en este? Incluso, si no tenía alternativas, ¿tiene margen de maniobra en las negociaciones, Arturo? Si me permites, agregaría sí, por favor. tres cosas sobre ese punto. Tu pregunta, ¿no? La primera es algo que no se quiere reconocer. O sea, todavía hablamos hoy de la hegemonía de Estados Unidos. O sea, los números que hoy te da, tanto en territorio como población, más PIB económico, de Asia-Pacífico respecto a Occidente, juntando a la Unión Europea y Estados Unidos, son similares ya a los de hace 500 años. Después de haber llegado a una punta donde Occidente llegó a tener el 80% de la economía mundial y llegó a tener el 60% de la población y el territorio. Después de 500 años de este reposicionamiento de lo global en el que Occidente toma la parte de India y China, que eran los grandes hegemones, hoy, entonces la pregunta es todavía sí, yo creo que ya no. Sí, porque ese es un número muy fuerte que poca gente reconoce y actúa en consecuencia a ese punto, ¿no? La segunda, la propuesta de Estados Unidos fue en Asia-Pacífico por la PEC, que te explicaba Ulises hace rato. Eso fue en 89 y hoy la está redimensionando, perdón, 81, ¿no? Bueno, finales del 81. Y reposicionando hoy con un
tratado con el que empezó Estados Unidos a negociar con 4 pequeños países. O sea, porque empieza con el TPP-4, ¿no? El TPP de los 4, que era Brunei. Brunei tiene 500,000 habitantes. O sea, la contrapropuesta de Estados Unidos ya no es con China y con todos ellos, ¿no? Sino con 4 países. O sea, la propuesta de 21 países de la PEC se bajó a 4. O sea, ahí ves el redimensionamiento de la fuerza de la pregunta de Estados Unidos, de ese poder que no se tiene ya para poder negociar. Entonces, realmente Estados Unidos está rescatando, y desde el punto de vista estratégico de él, me parece que tiene mucha lógica, lo que queda, está haciendo un corte de caja, y entonces dice, dentro de lo que queda, mi fortaleza, y volvemos al tema de los servicios, es ahí donde yo sigo siendo más fuerte que China, y entonces si yo los protejo con el TPP y lanzo un tratado plus, OMC plus, también como lo dice Ulises, y lo mando para 12 países, pero que va a tener repercusiones jurídicas para todo el mundo comercial, yo posiciono mi sector de fortaleza de servicios que no tiene casi nadie en el mundo, ¿no? Al nivel que yo tengo. Yo quisiera agregar algo. APEC está tratando de ganar un poco la centralidad que perdió a principios de la década de los 90, como lo mencionaba Arturo. Es importante mencionar la última reunión de APEC en China, donde fue en noviembre del 2014, donde el presidente Xi Jinping, y esto es muy importante, el factor chino en esta ecuación, propuso la creación de un estudio de 2 años para la factibilidad de la creación de una zona de libre comercio de Asia-Pacífico, que se comería a la región del TPP, sería muchísimo más grande, y bueno, esa fue la idea original de APEC. Sí. Y China está arrebatando esta oportunidad de los Estados Unidos. Estados Unidos está enfrentando en términos ideológicos y comerciales a China en la región. ¿Puedo preguntarlo así directo? Entonces, en una de esas, ¿el TPP se queda corto? Claro. Podría ser. Claro. Yo, perdón, si soy un poco más claro, porque el paradigma vuelvo a lo mismo, Estados Unidos no ha actualizado la dimensión de su propuesta a una visión del 2050. O sea, sigue bajo una idea muy de mercantilista de proteger, que no es malo desde el punto de vista, pero que no le alcanza. Y tan no le alcanza que ya China se apropió de la idea, digamos, y dijo, no señores, ¿para qué 12 países de los cuales 6 son asiáticos? Yo la lanzo en los 21, que era una propuesta americana, como bien dice Ulises, y peor aún, a mí me tocó estar en China en noviembre, y el presidente Xi Jinping en su discurso abre con el sueño asiático, un discurso sobre el sueño asiático. O sea, que incluso le roba, digamos, la idea del sueño americano. Es muy interesante. Además, esto, y ese es el choque. Hay otra cosa muy importante. Esto no lo estamos nosotros pensando en este momento. Estados Unidos está plenamente consciente de que China tiene que entrar en los estándares, por ejemplo, de inversión y protección a empresas. Lo tiene tan claro que está en proceso de negociaciones, en etapas iniciales, de un tratado de protección a las inversiones con China. Bueno, necesito, porque el tiempo es tirano, ver a México. Colóquenme a México en este mapa porque me preocupa que una y otra vez que les pregunto sobre el país, me dicen, no, esto hay que verlo en otro terreno, las negociaciones. Es decir, sus mismas no respuestas me hacen pensar que estamos desdibujados en serio. Bueno, yo te doy un poco mi experiencia en materia de negociación de tratados de libre comercio, y cuando te sumas a un grupo tan fuerte dominado por Estados Unidos, pues la verdad se convierte en contratos de adhesión. Okay. Sí, la verdad el margen de maniobra es mucho lo que pasa si publicitas, pero realmente tu posibilidad de incidir fuertemente en el tratado es de ahí la poca. Inercia a la que te hacía referencia. Sí, antes. De ahí es un gran problema para México, ¿no? Para las propias autoridades. O sea, Estados Unidos te invita, ¿no?, con carácter perentorio a que entres y tu margen de maniobra verdaderamente se reduce. Hoy el TPP está parado por la negociación Japón-Estados Unidos. O sea, el TPP estaba pensado para que se firmara a finales de 2014, incluso a lo largo de 2014, y esto no ha sido así. Y esto no ha sido así porque lo que lo tiene varado no es la negociación desde los 12, sino es la negociación de alguien que sí le puede decir a Estados Unidos que sí o que no debe de ir en el tratado, y es ahí donde está centrada hoy el punto, y nada más agregaría esto si me permites, que es un eje
que es muy importante tener en cuenta. O sea, Estados Unidos, Japón, China. O sea, en la zona de Asia-Pacífico, en esta nueva zona de comercio, es el eje, digamos, que Japón se convierte en la princesa adorada por todos. Porque si Japón firma con el TPP, de alguna manera está en la parte geopolítica, económica y comercial dándole un peso muy fuerte a la negociación y la propuesta de Estados Unidos. Si se llegara a excluir o a no firmar, China tiene ya propuesto un ASEAN +3, que es una firma de otro tratado entre 10 países de Asia-Pacífico, más China, más Corea, más Japón. Ahora, como mencionaba Arturo, la negociación bilateral entre Japón y los Estados Unidos gira en torno a problemas de apertura de mercados. En el mercado japonés, arroz, trigo, carne de puerco, carne de res, lácteos y 2 o 3 productos más. Esto indirectamente le puede servir a México, porque en la medida en que puede Estados Unidos no obligar, sino lograr que Japón pueda bajar sus aranceles en estas áreas y no mantener excepciones para esto, podría ayudar a México en este sentido, ¿no? Esto por un lado. Ahora, parece ser que estamos en una etapa final. El representante comercial de los Estados Unidos acaba de venir aquí a México y parece ser que están amarrando los últimos nudos antes de esta recta final que serían en los 2 últimos meses, más o menos. Se espera que en los últimos 2 meses llegue a haber algún acuerdo. Yo lo que les pediría a los dos es que una vez que se llegue a ese acuerdo y una vez que lo puedan leer y conocer, porque me imagino, ya lo anunciaba Ulises, que ha de ser de una enorme complejidad técnica, podamos tener otro programa aquí en Observatorio para analizar lo que ya será una realidad, si es que llega a serlo, para analizar sus implicaciones y para poner en la medida de lo posible ya en ese documento a México en el centro de la ecuación e intentar ver cuáles son las posibilidades, las oportunidades y los principales desafíos que nuestro país enfrenta. Por lo pronto, Arturo Oropeza, te agradezco mucho que hayas estado aquí en Observatorio, en tu universidad. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido un gusto tenerlos a ambos por acá. Y gracias a usted por acompañarnos a esta sección de Observatorio. Son muchas las conclusiones que podríamos sacar del programa de hoy sobre el TTP, pero yo me quedo con 2 principales. Una de carácter global. El mundo está cambiando y está cambiando en serio. Un desplazamiento del poder económico, político, geopolítico desde Occidente hacia Oriente, nos dicen Arturo Oropeza y Ulises Granados. Y lo segundo, México tiene poco margen de maniobra en las negociaciones de este importantísimo tratado comercial. En realidad nos dicen sus posibilidades son las de actuar como un actor que a través de una especie de acuerdos de adhesión, por inercia, sigue el ritmo que los Estados Unidos han marcado. Nos vemos la próxima semana aquí en Observatorio en TV UNAM el martes a las 9 de la noche.